buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos con la mejor de las intenciones a informarles, a opinarles, a ponerles en cuestión algunas de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que por falta de tiempo, porque ese día, mira, estaba yo en no sé qué y no me enteré de lo que tal, pues se nos van escapando. ¿Esto tiene menos días por delante? Pues menos días por delante. Hay en lontananza una especie de amenaza de Puigdemont que ahora a mí me da la sensación, luego si quieres en el debate ya vamos entrando en eso, pero me da la sensación que esta vez algo pasa. Algo pasa, tal vez no tan definitivo como muchos esperan, pero que va a venir a cortar la vida del gobierno de Pedro Sánchez, casi seguro, en mi opinión. Y ahora lo que toca es presentarles a la mesa. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. El intelectual que vino de Bilbao. Además de eso, el hombre que más sabe de Pío Baroja en España, y eso no es verdad, pero le honra muchísimo. Pero me gusta que lo digas. ¿Ha tenido actividad política? Pues enorme. Fundador del Foro de Erma, por ejemplo. Sí, cosa bueno, actividad... que siempre te estaremos en posición deudora. Muchas gracias, Javier. Yo no tengo un gran concepto de mí por eso. Yo creo que cualquier persona decente en el País Vasco habría hecho lo mismo. Bueno, pero muchos no lo hicieron y tú sí lo hiciste. Don Mario Garcés, pues es difícil presentar a Iñaki Ezquerra, a Mario Garcés lo es más. Tiene una novela que está a punto de salir, es político, ha sido alto cargo de la Administración, secretario de Estado, por ejemplo. A pesar de eso, ha mantenido siempre un vínculo con lo cultural, con la inteligencia, que se decía antes, decía Gramsci, ¿verdad? Escribe novelas, le recomiendo un libro sobre los españoles en la Ruta 66, que es una delicia. Y así que le dejan, sale en algún cameo, en alguna película o tiene que ver con algún proyecto de cine. Oiga, usted es irrepetible. Y luego una cosa, y los sábados por la noche lo que más me gusta como buen aragonés es venir de propio. Aquí se perdió en Cuba. Esa expresión, estábamos hablando antes de las expresiones aragonesas. ¿Sí? Yo vengo de propio los sábados por la noche a este programa. Bueno, don Julián Salcedo, doctor en ciencias económicas. Menudo currículum tiene usted. Doctor en Ciencias Económicas, decía yo. Abogado especializado en asuntos inmobiliarios. Ahora, como no se venden casas, ya estará usted menos ocupado. Y además, secretario del Club Liberal Español. Y además, una persona extraordinaria con un sentido como una prueba de bomba. Como van a poder comprobar a lo largo del programa. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo dirían en la España antigua, en la España de nuestros abuelos o de nuestros padres, cómo dirían de un tío que no tiene palabra, que es un chisgarabís, dirían, en Aragón dirían que es un estalentao. Un estalentao. En el resto de España diríamos pues que es una persona que tiene una difícil relación con la verdad, porque miente a menudo, miente de una manera pues casi consuetudinaria, ¿no? Sin embargo, llega Sánchez y dice que no, que eso no va con él, que él es un socio fiable. Trump, ya sabes que yo soy un socio fiable. Los que había antes del PP no, pero yo soy un socio fiable. Puigdemont, que yo soy un socio fiable. Si no he cumplido todo lo que hemos pactado, por cierto, un pacto secreto, repugnante y bochornoso, si no he cumplido todo es porque necesito más tiempo, porque hay cosas, Puigdemont, que no las puedo hacer solos. Ese es el talante de Pedro Sánchez, que es el hombre... Un tío de fiar. La novela se titularía Un tío de fiar. El presidente del gobierno evita responder directamente a los 5 mensajes que Donald Trump ha lanzado a España por no aumentar el gasto en defensa. En lugar de ello, desvía el foco asegurando que nuestro país es un socio fiable y que cumple con sus obligaciones dentro de la Alianza Atlántica. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Que España se una a la compra de armamento a Estados Unidos para enviar a Ucrania es la manera que tiene el presidente de reforzar su afirmación de que España es un país fiable. España, que es un país comprometido con la Alianza Atlántica, sin duda alguna comprometido también en la defensa y en el apoyo a Ucrania. Hemos manifestado que efectivamente, yo se lo dije hace unos días al presidente Zelensky, íbamos a incorporarnos a este programa. Destinando 1.000 millones de euros al país liderado por Zelensky. Pero eso sí, manteniendo su fijación por no aumentar el 5% del PIB
en gasto en defensa, que es lo que molesta tanto al presidente norteamericano. Sánchez también ha hecho referencia a las advertencias que le ha lanzado Junts. El presidente asegura que cumplirá con todos los acuerdos firmados con el partido independentista de Puigdemont y les pide tiempo. Lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España. Recordemos que Puigdemont ha puesto en marcha toda la maquinaria para decidir si rompe o no con el PSOE. Se reunirá la ejecutiva al completo este lunes en Perpiñán, Francia. Me estaba yo preguntando qué debe pensar alguien, por ejemplo, de Irlanda, que está de Erasmus en España y ha visto este vídeo y ve que el presidente del gobierno y la ministra de Economía, para escuchar a un socio, se ponen pinganillo. Debe quedar absolutamente flipado, ¿no? Dice, estos son muy raros estos españoles. Y la verdad es que sí. Don Julián, ahora resulta que es el paladín de la confianza, el hombre que uno quiere tener al lado cuando empieza la batalla, ¿no? Lo único que he echado en falta en esta intervención suya, la de Pedro Sánchez, es que hubiera dicho, verdaderamente no entiendo por qué dicen que no soy de fiar, ¿no? Los demás, cuando hacemos un poco el repaso, que la verdad es que se nos olvida, son tantas cosas que es imposible mantenerlas todas en la memoria, ¿no? Van a salir todas de memoria, vas a ver. Claro, entonces, pero claro, cuando dice una cosa y la contraria, y 2 minutos después la contraria de la contraria y tal, pues dices, bueno, pues es que, ¿cómo no vas a ser de fiar? Bueno, claro, estas imágenes que hemos visto con Donald Trump o con Mark Rutte en la OTAN, etcétera, en donde dentro, en la reunión, dijo sí, y lo firmó, ¿no? Y sale, y en la primera rueda de prensa que le ponen la cachofa, dice, no, nosotros no nos hemos comprometido y el 2% ya lo saben, ¿no? Pues qué cara se les puede quedar, ¿no? Yo creo que esto da una muy mala imagen, sobre todo, fundamentalmente, de España, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que pensar es que hoy está este gobierno, mañana estará otro, sea del mismo color político o del que fuera, ¿no? Pero lo importante es la credibilidad que tenga España en el exterior, también en el interior, ¿verdad? Pero sobre todo frente a los socios exteriores, ¿no? Perdida la del interior, al menos que quede algo de la del exterior, algo, ¿no? Sí puede ser. Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, a ver, lo que está claro es que, bueno, no discrimina, quiero decir que tima a todos. En ese sentido, por decirlo de algún modo, es un hombre que ha sabido socializar la desconfianza y la deslealtad, ¿no? Es decir, en ese sentido es muy igualitario. Hombre, a ver, por un lado, en la cumbre de La Haya, yo creo que hicimos el ridículo. El problema es que este hombre hace el ridículo, pero lo hacemos todos, porque él nos representa, queramos o no. Y bueno, pues sí tiene gracia que ahí el secretario general de la OTAN intentó echarle un cable o intentó mostrar cierto buen rollito y ahora pues ya se ha alineado con Trump y ya también está mostrando una cara más crítica. En el caso de Junts, bueno, en el caso de Junts es obsceno, porque claro, no cumples, pero es que lo que no está cumpliendo es un chantaje, o sea, esto todavía es más vergonzoso. Y la obscenidad, aquí, claro, es que es la obscenidad con lo que los otros se lo exigen, la obscenidad con la que él dice voy a cumplir, necesito un poco de tiempo. En fin, estamos asistiendo... vamos a ver, el tema de la OTAN es en clave exterior, pero yendo a la clave interior, aquí el problema que hay detrás de todo esto es que el ciudadano tenía antes un arma contra el único, probablemente frente a los políticos, y era el programa electoral. El programa electoral nunca se cumplía, pero siempre el político explicaba que había intentado, en fin, culminarlo, no le había dado tiempo, no había tenido los medios suficientes, pero había una disculpa. En este caso, o sea, lo que ha aportado Pedro Sánchez a la política española es convertir el programa político en papel mojado o ni siquiera, vamos, lo que ha hecho es, bueno, hacer valer su ausencia, porque yo creo que es que ya, además esto, como lo bueno nunca se contagia, sino lo malo, es que esto se ha trasladado a los demás partidos. Es decir, que en este momento yo creo que no hay nadie en ningún partido en España que esté ofreciendo un programa. Es decir, que a la hora de la verdad, el propio Feijóo, frente a Sánchez,
no nos está diciendo, bueno, lo máximo que ha llegado a decir es derogaré las leyes del sanchismo, pero no hay un verdadero programa que esté aventurando a la hora de llegar a esas elecciones que tanto desea. Y en el caso de Sánchez, pues ya digo, es que ni siquiera existe programa, además es que si existiera no valdría para nada, porque cambia, como tiene esa capacidad de cambiar de opinión. En fin, yo creo que ese arma que teníamos los ciudadanos, que era el programa electoral con el cual se podía presionar un poco a la clase política, pues ha desaparecido totalmente de la escena española. Mario Garcés. Si nos concentramos en la frase «España es fiable», en primer lugar, España es un cuerpo nacional identitario que le viene muy grande a Pedro Sánchez. Y es verdad que él es el presidente del gobierno español, no el primer ministro, como escuché hace poco al líder de la oposición decirlo, que también hay que hablar con propiedad. Es el presidente del gobierno español, pero España es una realidad, insisto, de identidad nacional, cultural, que le sobrepasa. Por lo tanto, ya me produce cierta urticaria que alguien hable de fiabilidad o no como país, cuando él mismo ha condenado precisamente a esa realidad cultural y nacional a un estado de falta de confiabilidad, precisamente por él mismo. En segundo lugar, él es un ejemplo de mitomanía clásico. El mitomaníaco es una persona que miente sistemáticamente, de manera compulsiva y se cree sus propias mentiras. Y además es capaz de mentir en el mismo minuto varias veces y ante diferentes personas. Hay mentirosos inteligentes que son capaces de conservar en la memoria sus mentiras, pero le da igual, porque le da igual conservar sus mentiras. Él sabe que a pesar de que se suceden las mentiras de manera metódica y estructural, eso inicialmente no le está penalizando de la manera que le tendría que estar penalizando. Respecto a, lo hemos hablado ya en este programa, si quieres formar parte de una institución internacional de carácter multilateral, como es el caso de la OTAN multinacional, tendrás que cumplir los compromisos. Por cierto, has firmado esos compromisos. Aquí tampoco la firma dada, evidentemente, para él le crea un vínculo jurídico de obligado cumplimiento. Y eso en sí mismo ya genera un rango importante de falta de fiabilidad. Como digo, estamos en el siglo XXI. Es necesario, más en las circunstancias actuales, con la pérdida de fuerza de Europa en los últimos años, reforzar la estrategia de defensa de Europa. Y resulta que España partía de un porcentaje de gasto o de inversión militar muy reducido y tenemos que llegar al 5%. Estamos hablando de casi 36.000 millones de euros anuales adicionales, que no es una bicoca, es una cantidad muy importante. Pues quizá haya que plantearse muchas cosas. Si España, desde un punto de vista incluso constitucional e institucional, si España en este momento tiene que reforzar su defensa, visto los problemas que hay de seguridad exterior, a lo mejor es más importante la seguridad exterior que esa especie de transferencia constante de recursos a las comunidades autónomas. Y me voy a detener un momento. Estoy harto de ver a presidentes de comunidades autónomas de todos los partidos políticos sacar pecho diciendo este año hemos batido el récord histórico de gasto público de la comunidad. Es un problema estructural también ideológico. Y hablo también del Partido Popular. Yo que he tenido responsabilidades en ese partido, también al mando de la economía, me parece muy triste que salgan presidentes de comunidades autónomas y alcaldes del Partido Popular haciendo del incremento y del récord histórico de gasto público en España una especie de logro. No, el rango realmente económico, de pensamiento económico del Partido Popular es otro, o tenía que ser otro. La contención del gasto público, la selección correcta de las prioridades de políticas públicas. Por eso, si realmente vamos a destinar 36.000 millones más de gasto, que se digan dónde se van a reducir. Y acabo, porque has dado una pista inicial. Yo creo que efectivamente algo se mueve en Junts, también sería el título para una novela. Algo se está moviendo. Pero precisamente hay que ser muy mezquino, estoy de acuerdo contigo, Iñaki. No sé quién es más mezquino, si Junts o Pedro Sánchez. Bueno, pero a unos los conocíamos de antemano y al otro nos lo podemos quitar de encima en las elecciones. Pero en el intercambio de la inmoralidad, que el extorsionador encima se chulee y diga te voy a romper, cuando te he conseguido, te he quebrado las piernas por todos los lados, es que yo veo a Nogueras y siento verdadera lástima mental porque es de una indigencia moral e intelectual brutal. Pero digo una cosa, si se puede mover Junts, no va a ser por el incumplimiento de los compromisos de Sánchez, sino por la amenaza que tienen con Alianza Cataluña.
Es decir, se está produciendo un movimiento sociológico en Cataluña que está llevando que parte del voto de Junts se vaya a Alianza. Y como ven que esa sangría no se puede parar, quizás sea la única razón que pueda llevar al nacionalismo carpeto-betónico catalán a poder ahora mismo presentar, o mejor dicho, apoyar una moción de censura. Vamos a volver al argumento porque veo que a la gente le puede interesar y porque el formateo mental del votante de Junts es un poco complicado de entender fuera de Cataluña. Estos son indepes, sí. Pero son muy del simbolismo, el simbolismo retórico elevado al no sé qué. Y el hecho de que la reunión de Junts vaya a tener lugar el lunes, que es el día que se cumple el aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia, a mí me da muy mala espina. Y efectivamente coincido contigo en que la razón es que alguien se está quedando voto de Junts porque son indepes y son radicales y los otros están dando apoyo al carcamal este del gobierno de España, que a nosotros nos da igual. ¿Que se hacía por algo? Sí, porque creía el de Waterloo, el fugado, el huido, creía que iba a conseguir volver y hacer política en Cataluña y no se lo dan y también está enrabietado. Así es que yo creo que el lunes va a ser un día interesante. Vamos a otra cosa que me ha parecido mucho más indignante, lo que se permite en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Bildu, una señora que señalaba objetivos a la banda terrorista ETA, Merche Aizpurua, y que invoca, y esto es intolerable, invoca las libertades y invoca la memoria histórica y democrática. Alguien que ha estado colaborando con la ETA. La escuchamos enseguida. Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita ni se sanciona ni tiene consecuencia alguna. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Qué asco, me parece una buena reflexión. ¿Por qué la señora Esther Muñoz del Partido Popular dice, señor Sánchez, antes de que se vaya? Porque el señor Sánchez lo que hace es meter una perorata de que va a hacer un listado de símbolos franquistas, saca al comodín de Franco y se marcha de la Cámara para no quedar mal, para no tener que decirle alguna palabra gruesa a la portavoz de Bildu. Iñaki. Sí. Bueno, vamos a ver, empezando por toda esa colección de males que denuncia Merche Aizpurua, fascistas, ultras, nazis, matones, yo creo que traza un perfecto autorretrato de sí misma. Es decir, que de sí misma y de la ideología y del movimiento político que encarna. Es decir, que es un perfecto autorretrato. Porque ellos, aquí, si ha habido un nazismo, ha sido el vasco y concretamente el que ese sector político ha representado. Porque su obsesión era mezclar socialismo con nacionalismo, un culto indisimulado a la violencia, aparte de la práctica, pero un culto a lo violento, al secesionismo étnico, al racismo. Entonces, eso es lo que ellos representan. Aquí, si ha habido unos nazis, han sido ellos. Eso por de pronto. Luego Sánchez, efectivamente, primero, esta gente son zombies y en el sentido político, porque todo lo que representan ha fracasado. Es decir, que por un lado ese aspecto y luego la otra cara, la cara comunista, y la cara secesionista ha fracasado también. Es decir, que lo que representan es un pasado que nunca se cumplió y son zombies a los que ha resucitado Pedro Sánchez. Efectivamente, ahí tiene una enorme responsabilidad. Es decir, que ¿por qué tenemos que aguantar esto? Pero es que al margen de lo indecente, al margen de eso, y de que este personaje que habla en la Cámara Baja es
es un ser repugnante. Aparte de eso, claro, está el hecho de que Pedro Sánchez les haya dado la canchita que les ha dado, ¿no? Cuando es absolutamente extemporánea. Y además, bueno, pues asistimos a una representación infame, a lo que estamos asistiendo, pero a la hora de la verdad, ya digo, son afortunadamente lo que representan es un movimiento caduco que no va a ningún lado y que no tiene ningunos visos de futuro para este país. Así que otra cosa es que, bueno, pues que pueden estar en las instituciones mortificándonos. Esto es lo grave que ha hecho Pedro Sánchez, resucitarlos de esa manera y repetir el mismo guión que en su día llevó a cabo Zapatero. Es decir, que dar aire a los zombies. Y finalmente yo diré una cosa más, y esto tiene que ver con Pedro Sánchez. Si efectivamente en España hubiera esa ultraderecha que dicen que hay, esos enemigos de la democracia, esto supondría un fracaso para el propio Partido Socialista, porque han gobernado 28 años. Es que, claro, cuando se está hablando de que España, el régimen democrático, es heredero del franquismo, vamos a ver, pero es que de ese régimen, bueno, claro que es heredero del franquismo. Es heredero en el sentido técnico, porque afortunadamente en España, en lugar de producirse una ruptura y que hubiera traído unas tensiones enormes y incluso quizá unos episodios de derramamiento de sangre, afortunadamente contamos con un reformismo, lo que se llamó el reformismo azul, que es que desde el propio aparato del régimen franquista hubo un movimiento de reforma que encabezaron pues, personas como Adolfo Suárez y como Torcuato Fernández Miranda y todos los que conocemos. Eso que precisamente es un logro de este país, que impidió precisamente una transición traumática, lo quieren presentar ellos como si fuera una mancha. Pero mancha, por cierto, de la que ellos han beneficiado largamente. Es decir, que el propio nacionalismo ha vivido en plenitud en todos los aspectos políticos y económicos, ya digo, en esa famosa mancha, ¿no? Porque a la hora de la verdad, el propio, y hay que decirlo, el propio PNV hace guiños al mundo de ETA, heredero, a la hora de descalificar a la democracia española. Pero termino. Pero si fuera así, es decir, que si efectivamente en España hubiera una ultraderecha creciente, eso es un fracaso del Partido Socialista. Es decir, que porque han tenido muchos años, han tenido 28 años en los que han gobernado, el Partido Popular ha gobernado 15, ellos han gobernado 28. Entonces han tenido mucho tiempo para acabar con esa lacra y no lo han hecho. Entonces, a ver, las responsabilidades son suyas. Bueno, hoy vamos a deshilar mucha madeja de Yolanda Díaz, porque es que cada día se supera a sí misma. Pone el récord difícil, ¿eh? El récord de la cosa ridícula, estúpida, gansa y mediocre, lo pone cada día más difícil. Pero es que estuvo estupenda el otro día, ahora que estábamos hablando de Junts. Dice que las maneras de hacer de Junts, cuya portavoz es la señora Nogueras, pues le parecen machistas o masculinas, o no sé cómo demonios lo dijo. Respeto profundamente las tareas de oposición de las formaciones políticas y las sesiones de control, bueno, pues yo que he sido diputada, no, se convierten, bueno, como una especie de escenario político en el que uno fija posiciones o quiere mostrar, ¿no?, la posición de fuerza. Todo, por cierto, esto es muy masculino, ¿eh? Todo esto es muy masculino y hay que tener agallas en política y hay no sé qué, o sea, cosas bastante que creo que hay que cambiar. Hablando de cambio, yo creo que hay que cambiar esta manera de hacer política. Rinconcito para hablar de la salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche. Este es un esclavo de las noches del sábado. Me encanta. Como alguno que conozco yo. Como alguno. Bueno, hoy vamos a intentar resolver algo fundamental. Tener controlados los problemas que puedan venir de nuestro corazón. Con algunos dispositivos. Efectivamente. Por un lado tenemos el desfibrilador, que ya llevamos muchos años con él. Porque realmente, fíjate, el 80% de las paradas cardíacas que son muerte al final, ¿no?, ocurren en nuestro hogar. Ocurren en nuestro hogar. Es decir, que no estamos en un hospital, que ahí nos salvarían, ni estamos muchas veces en un gran acto deportivo, que hay desfibriladores, sino estamos en casa. ¿Qué ocurre cuando estamos en casa? Pues lo normal, llamamos al servicio de emergencia,
que vengan, intentan venir lo antes posible, pero pasan más de 10 minutos y cuando llegan no pueden hacer nada. Por eso el desfibrilador es básico, que en esos 10 minutos podamos actuar con esa persona y que esa persona se salve, que puede ser... Hasta que lleguen los servicios. Eso es, porque lo que hacemos es colocar dos pegatinas, que son los electrodos, él analiza, te hace un electro y si es necesario manda la corriente para que ese corazón que está fibrilando de nuevo vuelva a latir. Con lo cual vamos a conseguir que esa persona esté viva. Si no lo tenemos en casa, que sería conveniente, tengámoslo en la comunidad de vecinos. Que, cerca, vamos. Claro, cerquita, que llegamos, lo cojamos y lo pongamos. Por eso el 80%, repito, ocurre en el hogar. Luego, si es verdad que ocurre haciendo deporte, ocurre muchas veces en restaurantes. Por eso invito a las personas que tenéis un restaurante que tengáis un desfibrilador, porque cubrís tanto a vuestros clientes como a vuestros empleados. Con lo cual, este es un elemento básico para un momento gravísimo, dado una parada y hay que salvar a la persona. Y en 10 minutos muere. Así que el desfibrilador. Y luego, por otro lado, tenemos este otro aparato. Esto es una maravilla. ¿Qué debe pesar esto? Pues mira, cógelo tú. Nada, 20 gramos. Es que no pesa nada. Entonces, este aparato, que lo usan los médicos de emergencia cuando van a una emergencia para rápidamente hacer un electro y ver si el problema es el corazón. Cuando una persona que se ha mareado tal, y le hacen un electro. Nosotros lo podemos... Simplemente poniendo los pulgares. Efectivamente, ponemos los pulgares, tenemos nuestro teléfono móvil, lo acercamos al teléfono móvil. En la aplicación. En la aplicación, en 30 segundos nos ha hecho un electro. Yo no sé leer un electro, no pasa nada, te saca un informe. Sobre todo te va a decir, si estás bien te lo va a decir. Y si tienes cualquier cosa, tienes te dirá... arritmias, taquicardia... Claro, que son el aviso, ¿no? El aviso de lo que puede ocurrir después. Pero también, por ejemplo, una fibración auricular, que es la que ocurre cuando tienes un ictus, también te lo avisa. Con lo cual, tener un electro en casa es básico como tener un termómetro o tener un... Sí, pero ese saca unos informes que no los saca mi termómetro, ¿eh? Eso de 3 folios, los guardas, se los puedes llevar a tu cardiólogo, que es el consejo que te puede dar al final. Claro. Convendría que usted, o está usted bien, no tiene que preocuparse, ¿no? Y además, cuando te haces un electro, fíjate, hay veces que la persona va a un hospital, se hace un electro. Dice, qué raro, qué rabia que no te hayas hecho porque ahora estás bien, pero a lo mejor estuviste mal. Porque el electro lo localiza en el momento. Con lo cual, nosotros nos encontramos mal en casa, estoy mareado, no sé qué, tengo una especie y me hago el electro. Así que desfibrilador y electro para tener muy cerquita y cardioprotegernos. ¿Cómo lo pueden conseguir y qué ventajas tienen los espectadores? Pues mira, yo os pido sobre todo que llaméis. Es tarde, es de noche, llamad, porque queda la llamada registrada. 900-730-061. Nosotros el lunes os llamamos, os explicamos bien todo, los descuentos que tenéis, lo que os regalamos, el libro de nuestros médicos, servicio de telemedicina, todo. Pero por favor llamar y cardioprotejámonos. Vienen las fiestas además dentro de nada de Navidad, nos juntamos mucha familia y tenemos que estar cardioprotegidos. Pues muchas gracias, Adolfo, por visitarnos una vez más. Nos vamos a publicidad. Hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esa denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa disfrute de una cena muy especial junto a Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Reserve su plaza ahora escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 28 de octubre en Valencia. La memoria no se puede silenciar, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Així Ara. Bueno, doy la bienvenida a este estudio a don José María Sánchez, que ya nos acompaña, catedrático en Derecho, hombre que ha sido abogado del Tribunal Europeo de Justicia, juez en excedencia, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, que a mí me gusta ahora decirlo nombre y apellido, porque como a ellos no, a mí sí. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, seguimos la ronda. Estábamos hablando de Merche Aizpurua, que usted la debió ver en directo ahí en el Congreso. Mario Garcés, ¿qué te parece lo que dice la señora de Bildu? Se pueden buscar todo tipo de adjetivos. Alguno buscaría sustantivos, no saben la confusión entre el adjetivo, el sustantivo, el pronombre y el verbo. Pero lo que la gente se pregunta en sus casas, y hay una responsabilidad ya histórica, es ¿por qué esta señora está en el Congreso de los Diputados? Esa es la gran pregunta. Porque estamos valorando ahora mismo unas declaraciones que son ominosas, que son lamentables. Y aquí ha habido 3 momentos en los que podía, de una manera u otra, desde el punto de vista jurídico, haber evitado que esto ocurriera, ¿no? En primer lugar, evitando que una formación como Bildu se presentara a las elecciones. Y eso no lo ha evitado nadie, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista Obrero Español. 2, evitando que una persona que ha sido condenada por pertenencia o colaboración con ETA formara parte de unas listas electorales. Ella ha sido condenada por haber colaborado con la organización terrorista ETA y está en el Congreso de los Diputados. 3, de una manera incluso más sencilla, evitando que alguien que no asume el juramento o la promesa en Cortes, el Congreso de los Diputados, de acuerdo con el guión establecido, es decir, con la fórmula establecida, bajo una, en mi opinión, absolutamente equivocada doctrina del Tribunal Constitucional basada en el antiformalismo, esta señora no juró ni prometió su cargo como debe ser. Por cierto, y salvo que yo me equivoque, cuando yo estuve los 2 años que estuve, esta señora lo hizo en euskera. Y yo no conozco ni a un presidente, yo además lo pregunté a la presidenta del Congreso, ¿tú sabes euskera? ¿Hay algún miembro de la mesa, algún letrado que aquí sepa euskera pasar lo que ha dicho? Y para aceptar, por lo tanto, esta declaración. Todo el mundo se miraba así, digo, pero es que esto ya es el absurdo. Alguien promete o jura en euskera, alguien dirá en vascuence, lo que queráis, yo digo en euskera, y resulta que nadie pide una traducción para ver lo que ha dicho, y se acepta tal cual. Y esa señora pasa a tener el acta de diputado con plenos efectos a partir de ese momento, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir a la raíz. Está muy bien decir esto da asco, esto es vomitivo, esto no sé qué, pero es que el asco hay que apartarlo. Y creo que hay una responsabilidad histórica, y lo digo claramente. Yo creo que yo he formado parte de gobiernos del Partido Popular, eso ha sido un error histórico. No haber evitado que estas señoras estuvieran en el Congreso. Respecto a lo que decía Iñaki, efectivamente formaban parte de una especie de sueño distópico basado en un comunismo trasnochado e independentista, ¿no? Lo que se ha demostrado que Bildu al final, cuando ha entrado en las instituciones vascas y navarras, al final ha declinado con todo. ¿Por qué? Porque viven ya de la política, viven de las instituciones. Eso no nos ha aprovechado, es más. Ha conseguido, yo me acuerdo que hice el Camino Santiago, una etapa, 4 etapas desde Pamplona hasta Logroño. Claro, cuando veías municipios como Estella, o sea, que es la cuna del foralismo, estaba ocupado, estaba siendo gobernado por Bildu. Cuando ves que hasta en Navarra han cubierto ya parte del territorio navarro, cuando ves que le está luchando al PNV la hegemonía, cuando ves que los jóvenes vascos ya mayoritariamente se empiezan, por lo que me comentaron otro día que estuve en Bilbao también, Iñaki, me fui al fútbol a una cosa más divertida, que no, y ahí te estás un poco, comes con la gente, hablas con la gente, te das cuenta como hay mucho joven vasco que está apostando por Bildu en vez de por el PNV. El PNV empieza a tener ya problemas para aguantar el tirón de las nuevas generaciones. Han ganado su batalla no era ideológica, su batalla era por vivir de esto. Por el poder. Y una vez que tienes el poder, que es el presupuesto, el dinero y el control de las voluntades a través de los gobiernos locales y autonómicos, les da absolutamente igual. Julián. Bueno, pues además de las descalificaciones habituales que ha hecho en su intervención, Merche Aizpurua les ha llamado de todo, ya está, pues como vale. No hay ningún... Vale, quiero decir, todo vale en el Congreso, se puede decir cualquier cosa, la presidenta y la mesa lo admiten todo, ¿no? Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que ha descrito a esa masa de matones, fascistas, no sé qué... Encapuchados. Eso es, justamente. Iban encapuchados. Coño, encapuchados los que iban eran los de ETA. Nunca jamás les vimos las caras, ¿verdad? Y hay muy pocos movimientos terroristas, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que efectivamente vayan encapuchados. Yo prácticamente solo recuerdo el Ku Klux Klan, ¿verdad? O sea, que efectivamente eran los únicos que iban nada más con el capirote, ¿no? Ni tan siquiera el IRA más sangriento, en los tiempos aquellos, iban encapuchados. Vamos, yo el recuerdo que tengo, claro, es que no lo iban, salían a cara descubierta. Algunos, sí, había encapuchados. Por supuesto, pero no, es que de ETA eran todos. Ruedas de prensa, no solo el que cometía el atentado, sino que estaba haciendo un alegato, digámoslo así, político, ¿no? Por tanto, claro, decía Mario ahora mismo,
donde no tenían que estar es en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo sí que creo que con la legislación que tenemos ahora mismo, para poder ser legalizado un partido político, o a sensu contrario, no ser ilegalizado, tiene que cumplir, respetar, no solo formalmente, sino en la realidad. Por tanto, si EH Bildu efectivamente cumple esos requisitos en la realidad, no solo de formalidad, que no los cumple, que eso ya va por delante, pues bienvenido sea al Congreso. Y luego, además, ese cumplimiento lleva implícito también eso que se llama el arrepentimiento, la petición de perdón y la aceptación de someterse a las reglas democráticas, ¿vale? Si eso ocurriera, EH Bildu tendría todo el derecho, valga la redundancia, de que el poder estuviera en el Congreso de los Diputados. Pero es que no lo hace, no lo hace. Y como tú me bien has dicho, no es solamente Mertxe Aizpurua, sino son muchos los diputados, básicamente independentistas, nacionalistas, etcétera, que no han jurado no ya la aceptación del cargo, sino ni tan siquiera el acatamiento de la Constitución. Entonces, claro, ¿qué se puede pedir de alguien que efectivamente no jura, no promete, no acata la Constitución y no se arrepiente de los actos ilícitos, terrorismo que han cometido? Pues nada. José María Sánchez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Mario y Julián, 100%. Efectivamente, más allá del problema puramente legal que se planteaba por la voluntad de no acatar la Constitución, problema que se sitúa en un terreno gris. En un terreno gris no claro, porque recordemos que, entre otras cosas, además de lo que ha recordado Mario, el Tribunal Constitucional considera que el sistema político español no es de democracia militante, luego es un sistema que admite, por lo tanto, opciones políticas y, por lo tanto, la representación parlamentaria de opciones políticas que no compartan la Constitución, aunque deban respetarla, pero no la compartan. Ahí hubo un problema que ya no es legal, que es un problema de hecho, y es que efectivamente esta señora y otros prestaron su juramento en una lengua ignota, desconocida para la presidenta. Es decir, yo cuando estuve allí, y tú también, Mario, cuando ellos juraron no sabíamos si estaban jurando o recitando unos versos de la canción del pirata, porque como no entendíamos nada, porque era en vascuence, y por consiguiente era absurdo, como tú has dicho, porque no hay otro modo de calificarlo, era absurdo que la presidenta del Congreso dijese inmediatamente después de la presentación del juramento: pues le doy a usted por posesionada de su escaño de... Pues no le puede dar posesionada porque no sabe lo que le ha dicho. A lo mejor la ha estado insultando y ella no lo sabe. Si hubiera sido en catalán, hubiera sido distinto, porque esta señora podía haber manifestado, y lo debía haber hecho, como lo hacen, por ejemplo, los notarios, las escrituras. Yo tengo conocimiento de la lengua en que ha prestado el juramento y puedo decir que me parece bastante al efecto de darle posesión. Pero aquí tenía que haber dicho: yo no tengo conocimiento de la lengua en la que se ha expresado y por lo tanto no le doy posesión del escaño. Retírese. Esto es lo que hubiera procedido. Sin entrar ahora si verdaderamente el juramento tiene que tener un contenido material o es meramente formal, que, como he dicho, es discutible, como evocaba ahora Mario Garcés. Y luego está el problema sustancial, con el que también estoy de acuerdo en los términos que lo habéis planteado, pero que me permite anudar con lo que ha dicho antes Iñaki Ezquerra. Claro, la forma de expresarse de esta diputada es una forma de expresarse propio de lo que algunos llaman, a mí es un término que no me gusta, pero hay que reconocer que expresa una realidad, describe una realidad, en términos de lo que se llama eso guerra civilismo. Es decir, esta señora se expresa en unos términos en los que pone en cuestión, cuando digo pone en cuestión, duda de su validez, no legal, política, general, del proceso de reforma, también llamado con una cierta pompa, acaso innecesaria, y con T mayúscula, transición. Pone, por lo tanto, en cuestión el periodo del régimen de Franco
y nos lleva directamente a la guerra civil. Bueno, ¿y esto? La guerra civil terminó en el año 1939. Esto, en 2025 o 19 o 20, cuando tomamos posesión en la anterior legislatura, ¿esto? ¿Qué aporta valioso a la sociedad española, a la nación española, al pueblo español? ¿Qué aporta? Si a mí me dice alguien y me explica con un fundamento racional qué aporta de valor, no de disvalor, una recordación, cuidado, sectaria de lo que fue un conflicto como una guerra civil, que concluyó hace exactamente pues, más de 60 años, pues me gustaría que lo explicase. Ellos, por supuesto, no lo explican, porque como su ánimo sectario es simplemente el ánimo de la revancha en el sentido siguiente. Sí, yo me identifico con aquellos que perdieron la guerra, pues que sepan los que la ganaron que yo estoy aquí para tomarme la revancha de la derrota en la medida en que pueda. En la medida en que pueda. Evidentemente, esto es contrario a lo que representó la reforma política en España cuando se extinguió el franquismo, como ha recordado Iñaki, por propia voluntad del sistema franquista. Y recordemos, porque Franco tenía perfecto conocimiento, como puso de manifiesto oralmente, y hay testimonios, y por escrito, de que con él se acababa su régimen. Y una manifestación superior que fue que designó sucesor a título del rey, a un heredero de don Alfonso XIII, toda vez que había excluido al príncipe don Juan, entonces llamado conde de Barcelona, salvo en algunos círculos monárquicos de Madrid, que era el rey don Juan, entonces el príncipe don Juan, el conde de Barcelona. Y por lo tanto había propiciado que el régimen no se sucediese a sí mismo en términos de una prórroga de lo que fue una, que se llamaba en Roma y luego se ha teorizado por la ciencia política, una dictadura comisaria. Era un régimen excepcional. Yo ahora no voy a referirme a lo excepcional en qué ámbitos, vamos a decir que políticamente excepcional. Luego habrá quienes consideren que fue excepcional por sus cualidades y otros que consideren que fue excepcional por sus defectos. Todo esto me da igual, todo esto me da igual. Este es un acto de una inmoralidad, lo de esta señora, con esa evocación, con sed de venganza, absolutamente aberrante. Y cualquier sociedad sanamente constituida tendría que repeler en el Congreso, en la vida pública, en el periodismo, etcétera, este tipo de actuaciones. Desgraciadamente, no es así. Y en esto también debo coincidir con Mario Garcés, no es así porque durante muchos años se han puesto de acuerdo en que no lo fuese el Partido Socialista y el Partido Popular. Y ya lo último es que cuando lo dice el presidente del Gobierno echa una perorata sobre los símbolos que piensa identificar del franquismo y que están presentes en las calles y las plazas, que no venía a cuento de lo que le decía Ipurúa, y se marcha del Congreso para no enfrentar con los, no vayamos a tener un problema con los de Bildu. Bueno, a propósito de la fiabilidad, antes hemos hablado de eso que le dedica a Trump y a Puigdemont. Soy un socio fiable y yo soy un hombre de palabra. El tal Rajoy que había aquí antes, no, ese sí que no invertía en defensa, pero yo soy un tío fiable. Bueno, sobre las mentiras, os voy a proponer, por sacar algunas del armario, ¿cuál es la mentira que más os extraña de Pedro Sánchez o que consideráis la más flagrante, la más malvada, la más perversa, la más absurda? Voy a adelantarme yo si me dejáis. La pandemia, el comité científico. Yo voy algunas tardes para iluminarme con la sapiencia de los que forman el comité científico. Un comité científico que no existía
pedazo de... no lo voy a decir, me voy a contener. ¿Cuál es la favorita de las mentiras de Sánchez? Os dejo tiempo para pensarlo. A ustedes no. A ustedes no les dejo tiempo para pensarlo. Abran bien los ojos y las orejas y quédense con el reproche entre Feijóo y Sánchez a propósito de lapsus, de errores o de inculturas, que de todo hay. Fíjense bien, porque este es impagable. Vamos a verlo. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? Mire, yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, decía Romanones aquello de ¡jo, qué tropa! ¡Qué tropa! Y qué lapsus, y qué errores, y qué, en fin, qué fundamentos, ¿eh? Iñaki Ezquerra. Vamos a ver. Bueno, yo de las mentiras más gordas... Te agradezco. La que señalaría es el justificar la amnistía a Puigdemont y a sus cómplices en nombre de una supuesta pacificación de Cataluña y de... o sea, creo que ese argumento es tan obsceno cuando claramente lo que está haciendo es comprar su propia permanencia en el poder. Quizá no es una mentira vistosa plásticamente, pero el contenido es gravísimo. Es decir, que justificar esa amnistía que es anticonstitucional con ese argumento es grave y además, sobre todo, porque no es verdad que con eso haya conseguido contentar nada. Es decir, que y lo estamos viendo permanentemente y cómo pisan fuerte estos personajes, ¿no? Empezando por la Miriam Nogueras, ¿no? Vamos a ver, han salido muchas cosas en el debate. Habéis hablado de los encapuchados de Merche Aizpurua, que mencionaba. Quiero recordar que eran unos encapuchados bastante ridículos, porque encima de la capucha se ponían una chapela. No sé si os acordáis. Es decir, que en fin, tenían ese elemento grotesco añadido para darle una coloración étnica a sus apariciones escénicas. En fin, ¿a qué hemos llegado? O sea, al final... que personajes como Merche Aizpurua o que una serie de gente, eso, pues he dicho, Miriam Nogueras, o que un personaje como Leire Díaz, pisen tan fuerte, esto hay una grave responsabilidad por parte de Sánchez y del Partido Socialista, porque estamos en una situación y en un presente en el que se está dando canchita a lo peor de la sociedad. O sea, el que no representa el lumpen político representa el lumpen delictivo. Es decir, y es gente que pisa con una arrogancia que resulta pues, ofensivo. O sea, poner hoy día la televisión, ver un telediario es continuamente ser insultados, ¿no? Y añadiría, cuando la diputada del Partido Popular le contesta a Merche Aizpurua y le dice lo del qué asco, que es lo menos que se puede decir, la reacción, se nos ha olvidado la reacción de María Jesús Montero.
defendiendo la democracia, o sea, una persona que no sabe lo que es la democracia y además tiene unas formas y una manera hasta de sentarse en el Congreso que es ofensivo no ya para la democracia, sino simplemente para la mínima educación. Mario, estamos en lapsus, errores y reproches. Yo el otro día sentí vergüenza ajena colectiva. Sí. No se salvaba nadie, ¿eh? No Tenían los dos el revólver con las balas puestas. No se salva absolutamente nadie. Por cierto, todos podemos tener lapsus lingues, evidentemente. Y cuando escribimos tenemos lapsus calami, evidentemente, y más ahora con los móviles, que suele haber bastantes errores a la hora de escribir. Pero cuando alguien recurrentemente, y no me refiero a nadie individual para que nadie se enoje, comete errores, hay un problema. Uno puede tener un lapsus y ser fruto probablemente del propio discurso, de las propias circunstancias, del propio entorno, pero cuando alguien recurrentemente comete errores de conocimiento, sobre todo cuando no se lee, creo que el problema es grave. Yo lo digo por todo el mundo. Y hay cosas que son muy visibles. Hay cosas que son muy visibles desde hace mucho tiempo. Para la gente se las come. Y esto es la política como es ahora mismo, porque fruto de esa indigencia, aquí todo el mundo se cubre unos a otros, no haya problema, pero lo que se está viendo es el peor nivel político que se ha visto en años. Vale. Yo creo que aquí ya no hay nadie que se salve, ¿no? En segundo lugar, respecto a cuál era la mentira, son tres mentiras asociadas en sí, pero es la misma. No pactaré nunca con Bildu, no pactaré nunca con Junts y no será vicepresidente del gobierno ni en la peor pesadilla Pablo Iglesias. Las tres las incumplió. Y todo eso se resume ¿Quiere que se lo diga 50 veces? Sí, exacto. Pero todo eso se resume en una, además. Yo me comprometo, dijo, a traer detenido a Puigdemont a España. Sí, veremos en las próximas semanas cómo Puigdemont va a llevar detenido a Sánchez a Waterloo para hablar directamente con él. Julián Salcedo. Sí, bueno, yo me identifico plenamente, se me ha adelantado Mario. Yo creo que no siendo probablemente la más grave, pero sí que es la más significativa, es esta la que ha hecho referencia de no pactaré nunca con Bildu. ¿Quiere que se lo diga más veces? Se lo digo una, se lo digo 5, 20, yo llego a decir 1000, ¿no? Pero no pactaré con Bildu. Bueno, pues ahí está, es una realidad innegable y yo creo que eso no puede decir que no es verdad, ¿no? Hay otra tal vez mucho más reciente y que tiene una gran trascendencia y es aquella de que presentaré los presupuestos, porque ha dicho que los va a presentar y no los veremos, vamos, estoy convencido de que no los veremos, al menos en lo que queda de año, ¿no? Entonces, esta es muy importante porque es un incumplimiento inconstitucional. Un país no puede funcionar, un gobierno no puede funcionar sin presupuestos y aquí estamos de 2023. O sea, quiero decir que y lo que le queda a esto, ¿no? Porque con este escenario de Junts que le amenaza, le dice te voy a retirar mi apoyo, que no se lo retirará, yo creo que vuelven a ser fuegos de artificios. Ojalá estas amenazas llegara a cumplirlas, ¿verdad? Pues efectivamente lo que le hacen es para hacer la impunidad. Y luego también quiero hacer una referencia a esto que hemos dicho de lo que ocurre en el Parlamento. Voy a exceptuar a nuestro amigo y compañero José María Sánchez porque está aquí y además lo creo sinceramente que no encaja en esto que voy a decir, pero la degradación generalizada del Parlamento, de nuestro Parlamento, es patente. Quiero decir, lo que ocurre allí es tremendo, ¿no? Empezando por la presidenta, la tercera figura del Estado, que es su presidenta, que hace lo que le da la gana, ya no es que siga consignas, es que incumple continuamente lo que sería el reglamento de la Cámara, o, por no decir incumple, José María, lo interpreta a su manera, ¿no? Y además lo hace con el beneplácito de toda la mesa, que, salvo a lo mejor los del PP, ¿no? Pero allí como corifeos, la verdad, tiene decenas de leyes guardadas debajo de la mesa, no las tramita, las retrasa, las retarda, tal. Entonces, es una relación terrible. Y luego, efectivamente, hemos visto parlamentarios brillantes en otras épocas en el Parlamento que decían cosas
tremendas, ¿no? Aquello de Taur del Mississippi, etcétera, de aquellos primeros años de nuestra democracia, pero es que las cosas que oímos y se dicen ahora, es que a mí no me asusta nada, ¿verdad? Pero me parecen impropias. Hombre, elévese un poquito el nivel de nuestros parlamentarios. Si fuera posible. Y luego los hay que sí que tienen lapsus, porque están pensando en otra cosa, no es una cosa cultural, en este caso es lapsus. Yolanda Díaz con el lapsus de la semana, el lapsus probablemente de la Liga de los lapsus. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Y ahora una invitada muy especial, además se perdió en Cuba, doña Paula Cruzado, el Club de Amigos del Toro Televisión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, me hace muchísima ilusión bueno, pues estar aquí, colarme unos minutitos para recordarles a todos aquellos que nos están viendo que el próximo martes 28 tenemos bueno, pues el programa especial de la Dana. Quedan muy poquitas plazas, son plazas muy limitadas, así que por favor que reserven la suya. Bueno, lo que queremos sobre todo es recordar juntos lo que pasó, escuchar a quienes lo vivieron, analizar y sobre todo denunciar esas bueno, pues esas ayudas que no nunca llegaron, bueno, ver cómo la gente va reconstruyendo su vida. Hay testimonios que la verdad es que nos van a bueno, llegar al corazón, invitados muy especiales, estará don Julio Ariza, José Javier Esparza, don Luis del Pino, y después del programa pues podremos cenar con todos los asistentes, también con, pues como hemos dicho, con los invitados, con los testimonios. Es una oportunidad única para recordar y sobre todo dar voz a aquellas personas que todavía siguen reconstruyendo sus vidas un año después. Hay que estar allí porque se lo debemos, entre otras cosas. Eso es, así que el martes 28 a las 7 de la tarde y sobre todo que llamen al teléfono del Club de Amigos para registrarse o a través de ese correo electrónico. 91-616-2464, vuestro correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Eso es lo más sencillo. Y para los más avezados está el código QR, que apuntas al cajetín ese, al cuadratín ese, y pues a partir de ahí te viene rodado, contestas lo que te va preguntando. Eso es, va rellenando los campos y listo. Perfecto, muchas gracias, Muchísimas Paula. gracias a vosotros. Y suerte con este homenaje, merecido homenaje a las víctimas de la Dana, donde murieron 229 personas. Don José María Sánchez, tengo yo mucho interés en conocer cuál es la mentira que más le perturbó del fenómeno Pedro Sánchez y también qué impresión le produjo esto de los lapsus, los errores y los agujeros negros culturales. Elegir una mentira de Pedro Sánchez es muy fácil. Es muy fácil porque dice tantas. Pues hay una colección en la que se puede elegir y en la elección siempre acertaría quien elige, porque claro, es que es una, como digo, una colección que no tiene fin, ¿no? Digo que no tiene fin porque no hemos visto todas las que es capaz de decir o, en términos de Yolanda Díaz, como lo dijo, de profesar un insulto. Profesar, ¿no? Sí. Bueno, aunque una mentira, en cierto modo, se podría profesar. Si es una doctrina mentirosa, se puede profesar una doctrina mentirosa. Pero bueno, no voy a entrar en este detalle porque, entre otras cosas, esta señora no lo entendería. Luego es inútil que yo lo explique aquí. Entonces, bueno, de todas las que ha dicho, yo creo que últimamente la que me llama más la atención es que dijo en no sé qué simposio, congreso, acto público, seminario, no sé qué cosa, que en un tono solemne que el Partido Social, el gobierno era un ejemplo de transparencia e integridad. Esto es lo que dijo. Esta me parecería, bueno, una pieza destacada de su colección, de lo que se llama en términos psiquiátricos mitomanía, aunque yo, sinceramente, no creo que él sea mitómano en este sentido. Es decir, no creo que sea como aquel personaje de la comedia de Alfonso Paso, vamos a contar mentiras, que era que esta señora que armaba unos líos tremendos en su casa y con su marido porque sentía la compulsión que no podía reprimir de mentir sin cesar, pero gratuitamente. Eso es el trastorno del mitómano. No, este no es mitómano en este sentido, este es un mentiroso responsable plenamente de sus mentiras, es decir, es un mentiroso en un sentido moral,
que es muchísimo peor que el que miente por un trastorno psíquico. Y luego, sobre la competición que tuvieron el otro día a modo de, no sé si programa de preguntas y respuestas en el Congreso, porque claro, pasamos en el Congreso los miércoles de escenas de Sálvame Deluxe, ahora ya últimamente a concurso pseudocultural de esto de cuál es la capital de Nueva Guinea, Papúa, y dice un señor Wellington, ¡y casi ha ganado usted tal! Se ha aproximado, pero no tal. Bueno, pues estamos un poco en ese plan, sí, un plan ridículo, como bien habéis dicho. Entonces, bueno, pues esto es que es un poco deplorable todo, porque claro, si estamos que estos señores, cada vez que se habla de corrupción, uno dice, usted es corrupto por el asunto tal, y sale el otro, ja, 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 ¿y qué me dice usted del asunto cual? Y así pasan varias preguntas, varios portavoces y varios ministros reprochándose los unos a los otros, gobierno y oposición, ¿quién es más corrupto? Esto ya indica un poco el estado de corrupción de los partidos españoles. O sea, que haya elementos suficientes para ese intercambio de reproches de corrupción. Esto ya indica cuán corruptos son PSOE y PP, por no hablar de la vieja convergencia, de los nuevos, yo qué sé, Junts, lo que sea, como se llamen, porque yo los confundo a todos estos. Entonces, claro, Feijóo versus Sánchez o Sánchez versus Feijóo, a ver quién gana el premio no de más culto, de más inculto. Bueno, yo no sé a quién dárselo. Yo tengo la certeza de que Sánchez es un señor muy inculto. La certeza. Y voy a dar una explicación de por qué tengo esa certeza. A mí me sorprende muchísimo que un señor que es doctor en economía no hable nunca de economía. ¿No habla nunca de economía? Sí, él lo que nos dice es la inflación es en este momento del 2%. Fantástico. El crecimiento es tal. Sí, sí, bueno, nos da unos datos, pues eso, ¿cuál es la capital de Nueva Zelanda? Wellington, ya, uy, qué culto, no, perdón, vamos a ver, estudié el bachillerato y se acuerda, nos da unos datos. Ahora, yo una reflexión de tipo económico a Sánchez, siendo como es doctor en economía, algunos dicen que cum fraude, no lo sé, parece que sí. Yo no lo he oído nunca nada. Luego interpreto si de aquella disciplina en la que es doctor no se atreve a decir nunca nada, lo que me permite presumir que no sabe nada, ¿por qué voy a presumir yo que es un gran conocedor, pues qué sé yo, de la literatura rusa? Pues no. Presumo que es muy inculto. De Feijóo, pues no sé mucho más, porque no es doctor en nada, pero es un funcionario de la Junta de Galicia, dicho sea con todos los respetos para los funcionarios de la Junta de Galicia, un funcionario, vamos a decir, pero no de, en fin, que pertenece a un cuerpo que tampoco es de los que llamaríamos de la élite de la burocracia española, pero bueno, no deja de ser un funcionario, gana sus oposiciones, etc. Esto no significa que sea culto, significa que sabía su programa de oposiciones y superó los ejercicios satisfactoriamente, ¿no? Lo único que sé es que sí, que ha cometido algunos errores. Nada más. No parece haber indicio de su cultura y pudiera haber leves indicios de su incultura. Bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que he oído, excepto en una cosa. No es que sea mitómano, él es sobrólogo. Los sobres con las chistorras, con las lechugas, con los soles, eso es de lo que de verdad se le puede hacer un reproche a Pedro Sánchez. Vamos a un tema que tenemos esperando. Junts colgará pasado mañana, lunes, a Pedro Sánchez. Lo harán, yo creo que lo harán sometiéndolo a un referéndum de las bases, que es un cuento chino, porque las bases hacen lo que les manda el Santón, que está ahí en Waterloo, y al Santón pues le están haciendo ya mucha presión los alcaldes, diciéndole, oye, tienes que romper ya, o se acaba el proyecto político, que no tenemos otra. Y como no recibe lo único que a él le interesaba, que es poder volver, ser amnistiado y poder volver a Cataluña y hacer política, pues seguramente de la forma menos, rompiendo el mínimo de la cristalería, pero se van a ir apartando y el lunes van a señalar que ese apartamiento, en mi opinión,
va a empezar con decirle radicalmente que no a los presupuestos. Vamos a ver cómo está lo de Junts y por qué se decide el lunes. El lunes se decide, ya se lo cuento yo ahora, porque es el aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia. Y estos son el ejército de los simbolismos. Celebremos que en 1700 no sé cuántos hubo uno que, por cierto, acabó siendo notario del rey Borbón, el tal Casanovas, ¿no? Hombre, un héroe de la resistencia barcelonesa. Bueno, murió de viejo con 83 años en el Prat de Llobregat siendo notario del rey. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué va a hacer Junts y hasta dónde está dispuesto a romper con Sánchez? Junts amenaza de nuevo a Pedro Sánchez con un mensaje que suena a ultimàtum. Senyor Sánchez, potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Fuera del hemiciclo, Nogueras ha vuelto a ser tajante. La gente está hasta las narices. Por lo tanto, como estamos hasta ahora, es evidente que no se puede seguir. Por lo tanto, es obvio que hace falta un cambio. Un discurso más propio de un partido de la oposición que de socio de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el Gobierno restan importancia a esta advertencia. Aseguran que ya se ha lanzado en muchas ocasiones y siempre ha quedado en nada. Pero los del partido de Carles Puigdemont aseguran que esto va en serio, que la semana que viene van a pasar cosas importantes y que o el Gobierno se mueve o ellos se replantearán sus apoyos en el Congreso. En la última reunión entre ambos partidos en Suiza, los independentistas ya avisaron al Ejecutivo de Sánchez que no contarán con ellos para aprobar los presupuestos. Ahora lanzan un nuevo ultimátum en un momento crítico para Junts ante el auge de Alianza Catalana. Los de Puigdemont temen incluso el sorpaso de los de Sílvia Orriols en las próximas elecciones. Y Junts, consciente del terreno que está perdiendo, ha intentado marcar perfil propio endureciendo su discurso. Pero la estrategia no está dando sus frutos, por lo que esta vez la amenaza va más en serio que nunca. Desde el PP han recogido rápidamente el guante lanzado por Junts. Los populares retan a los independentistas a reemplazar juntos el sanchismo. Sobre la posibilidad de una moción de censura, Junts deja la puerta abierta. Nosotros el chicle se ha estirado hasta el final. La situación hasta ahora y esta situación no se puede alargar más. Entonces, si no cambia el Partido Socialista, el gobierno actual y el señor Sánchez, pues vamos a tener que cambiar nosotros y obviamente no lo voy a decidir yo sola. No, esto lo decide ya sabemos quién, Puigdemont. Y luego los comparsas lo certifican y si acaso hacen un referéndum para que parezca que la militancia toma la decisión. Mario Garcés. A mí lo del chicle se ha estirado lo más posible. Yo creo que ahí es lo único que ha estado acertada. Es la afirmación más absoluta de la extorsión nacionalista. Hasta las narices. Hasta las narices. Sí, han extorsionado estos y han estirado el chicle hasta donde han podido, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretenden? Vamos a ver, analizar realmente qué pretensión intelectual o pseudopolítica hay detrás. Si su pretensión era alcanzar la independencia de Cataluña o alcanzar el máximo nivel de autogobierno mediante una pulsión, incluso sobre los propios presupuestos generales del Estado, si no lo han conseguido con Sánchez, ¿acaso creen que lo van a conseguir con un gobierno mayoritariamente formado por el PP y Vox? Ya veremos lo que ocurrirá, pero una mayoría. Por lo tanto, sus pretensiones ya no son independentistas. Porque realmente si rompen este acuerdo, saben que no van a encontrar ese punto de presión en el otro. Pues ¿cuál es entonces su verdadero objetivo? El poder. El poder por el poder. ¿Por qué? Y lo decías tú antes. Porque están perdiendo, se están dando cuenta que en Cataluña hay un chorreo, hay una sangría de voto a favor de Alianza Catalana, que es la otra formación política que es irredenta también, irredentista más que irredenta, que además no se está todavía degradando institucionalmente porque acaba de alcanzar las primeras cotas de poder local y se están dando cuenta que parte de ese votante nacionalista ultramontano se va dirigiendo directamente, porque además hay un discurso evidentemente contra la migración ilegal o contra la migración legal que se está produciendo ya en el seno del propio nacionalismo catalán. Por consiguiente, esto demuestra la inmoralidad absoluta de estos señores. Esta señora es una inmoral. Esta señora ha roto la rodilla, el tobillo, el peroné del Partido Socialista Obrero Español
y cuando los tienen completamente quebrados dices que el chicle te lo voy a poner, lo he estado mascando tanto que te lo voy a meter además en el ojo ahora. Perdonadme este ejemplo, pero es un ejemplo, pero esta señora es que es, de verdad, es barrio bajera. O sea, yo cuando veo a esta señora, que insisto, ha sometido a los mayores vejámenes al Partido Socialista, que se ha dejado someter, evidentemente, no se somete porque se deja someter, y de pronto le dice, no, es que ya hasta aquí ha llegado el chicle, usted es una impresentable. El otro es un impresentable, por haber cedido, pero es que usted es una impresentable, porque hasta como chantajista es una impresentable. Ahora, insisto, si lo hacen es porque están perdiendo voto. Obviamente. No por una razón ultrapolítica de obtención de la independencia, lo cual demuestra la catadura que tienen, y espero que los catalanes de bien, no los que los votan, porque no suelen ser mucho de bien, pero algunos catalanes de bien, vean realmente a quién han tenido como representantes. Iñaki, cierra. Yo tengo la impresión de que es un órdago hueco y que a la hora de la verdad seguirán, porque no tienen otra, o sea, tienen que seguir apoyando a Sánchez, pues porque nunca van a estar en una situación como esta. Y aparte de todo, de lo que puedan sacar o no, y de los plazos que Sánchez vaya dilatando, pero están teniendo una presencia en la vida nacional, estamos todo el día hablando de ellos, o sea, es que este es el problema. O sea, pero eso les hace el harakiri en Cataluña, porque en Cataluña su votante es que no quiero saber nada de España, que me importa una puñeta quién gobierne España, bueno, que no quiero que apoyéis a Sánchez ni un minuto más. Pero en la medida en que pueden estar dañando la imagen de España sosteniendo a Sánchez, pues también hay una parte de gratitud. Oye, qué bien lo estáis haciendo, qué mal va este país, qué mal va España gracias a vosotros. También puede haber de ciertos sectores otra interpretación. Pero a lo que voy, sobre todo, hombre, a ver, es que cuando he leído que Feijóo está receptivo a ver qué van a hacer, hombre, a ver, es que es grave. O sea, que caiga Sánchez por Junts, que no haya sido, que no, yo creo que esto, y que si en un momento determinado Feijóo tenga que ponerse del lado de Junts para tirar a Sánchez, yo creo que esto es una mancha difícil de perdonar dentro de la moral española. Es decir, que al final, vamos, que nos salven de Sánchez Junts, no sé, en fin, es un escenario, yo no sé, en fin, bueno, ya puestos ya a sufrir indignidades, podemos sufrir de todo. Pero, o sea, de verdad, no creo que Feijóo no se puede permitir una sonrisa, ni siquiera un gesto hacia Junts pidiéndole ese favor. O sea, porque con esto, ya digo, o sea, supone otro golpe bajo para la ciudadanía española. Yo digo para la clase política, porque igual ya está tan degradada que les da igual. Pero de verdad, o sea, es que con Junts ni a coger duros, ni a coger o euros. O sea, mire, no, o sea, hagan ustedes lo que quieran. Es decir que, en fin. José María Sánchez. Bueno, yo creo que en esto último tiene razón Iñaki, en lo anterior en parte, y lo anterior también Mario en parte, comenzando por consiguiente por lo último. Sí, pues que nos salve de Sánchez Junts es una cosa muy desagradable y es una cosa, como tú bien has dicho, no sé si levantaríamos cabeza que pone de relieve una indignidad de el salvado. Porque como el salvador es tan indigno, pues el salvado por un salvador indigno se contagia o comparte su indignidad. Pero tienes que tener en cuenta que la política española en el siglo XXI no es el cuadro de las lanzas, en el que el vencedor se inclina ante el vencido. No es el cuadro de las lanzas, son otros tiempos, probablemente peores, al menos en este orden de cosas, probablemente peores, en este orden de cosas. Y yo no excluyo el salvamento indigno, no lo excluyo, y ahora voy a explicar por qué no lo excluyo. Tú hablas de, Mario, ha hablado del chantaje, también de la indignidad del chantaje, que ahora les dicen, bueno, pues o esto o nada, o entonces ya vamos a votar una moción de censura contra ti. Bueno, vamos a ver, Mario,
Esto ya ha pasado antes. ¿Acaso con gobiernos no tan indignos todo es como este? Porque claro, esto es como un título, en fin, una parodia de un título de una famosa película, ¿no? Entre indignos anda el juego, ¿no? Entre pillos, entre indignos anda el juego. Entonces, esto ya ha sucedido. Me puedo ir al año 1977, si quieres, cuando apareció por allí, por el Congreso, el señor Roca, al que ahora don Felipe le ha galardonado nada menos con el toisón de oro, lo que algunos llaman el toisonazo. Pero bueno, pasemos un tupido velo sobre esto, el toisonazo. Pero aquí aquel Roca Junyent diciendo que la gobernabilidad, y que entonces en orden a la gobernabilidad que iban a apoyar a Suárez y tal. ¿Quién se cree esto? Bueno, Suárez se lo debió creer, no lo sé. No tengo ni idea, UCD se lo creyó, más o menos. Pero bueno, ellos han ido cambiando de aliado, el nacionalismo, entonces que no se declaraba independentista, aunque en su foro interno lo era, se han ido cambiando de aliado, PSOE, PP, según les ha convenido, para obtener más transferencias, lo que significa más dinero público, porque la transferencia de la competencia debe conseguir una transferencia de presupuesto, y también, como ya hemos sabido, más dinero que no va por el cauce de lo público, un dinero oculto, raro, que financia y crea fortunas muy considerables en algunos de estos personajes raros, ¿no? Raros e indignos. La última expresión de esta actitud chantajista aprovechada e indigna es la moción de censura, en la que el PNV unos días antes vota a favor de los presupuestos y unos días después de aquello vota la moción de censura de Rajoy. Y el PP dice, qué decepción, pues qué decepción, no hubieran sufrido ustedes si no hubieran tenido la indignidad de pactar con indignos. De modo que, Mario, en fin, reconozcamos que esto es un hecho más en esta colección de indignidades que supone que los partidos nacionales que han gobernado en España se han inclinado ante las exigencias de los partidos nacionalistas. Y no han querido nunca, precisamente pensando en que quizá en la legislatura vamos a necesitarlos, no han querido nunca modificar el sistema electoral a este efecto. Es decir, impedir que estos señores que tienen en el ámbito nacional un porcentaje de voto escaso estén sentados en la Cámara Nacional. Pues no tiene un Parlamento regional, que para mí ya sobra, pero no lo tienen, pues que estén en el Parlamento regional, pero que no estén en el Congreso de los Diputados, con un 0,6%, con un 1,2%, en fin, unas cosas de risa. Pero no es que sea ridículo que con ese porcentaje accedan, no. Esto, si no tuviera mayores consecuencias, sería accidental. Sería una curiosidad. No, es que con ese porcentaje mínimo determinan quién forma gobierno en España. Bueno, pero entonces dicen, es que es un partido bisagra. Vamos a dejarnos de comparaciones con la cerrajería y decir tonterías. Es una vergüenza que durante tantísimos años estos partidos determinen quién gobierna en Madrid y además hayan dado lugar a un traspaso de conferencias sin fin. Tengo más consideraciones por hacer, pero no sé si me estoy excediendo. A la vuelta de publicidad. Muchas gracias. No vamos a publicidad. Hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchos de ellos siguen esperando las ayudas prometidas, las respuestas de las administraciones. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esta denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y de verdad. Y al finalizar el programa
Podrán disfrutar de una cena muy especial junto a Julia Ariza, José Javier Esparza o Luis del Pino, una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Reserven su plaza, es muy fácil, se puede hacer con el código QR, que es ese cuadradito que aparece ahí. A su derecha se puede hacer llamando por teléfono, esto es lo de siempre, 91 616 2464, o bien escribiendo a la dirección de redes del Club de Amigos, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Recuerden, 28 de octubre en Valencia. La memoria no se puede silenciar, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, así hará. Bueno, don José María Sánchez, termine su argumento, por favor. Muchas gracias. En cuanto al voto independentista en Cataluña, es evidente que está en franco retroceso. Pero esto no es el efecto de la política llamada de pacificación del gobierno. Esto es simplemente el efecto de que los catalanes, en este caso los independentistas, han percibido claramente que han perdido lo que se llama también, con una cierta cursilería en la prensa internacional, el momentum. Sí. O sea, ellos han tenido un momento que fue primero 2014 y luego 2017, que fue un momento increscendo, 2014, no han conseguido lo que pretendían, probablemente tampoco lo querían, sinceramente. O sea, las consecuencias últimas de la independencia yo creo que no las querían. O si las querían, las querían con mucho miedo, y además erraron su cálculo pensando que la Unión Europea iba a aprobar aquello, pero bueno, vamos a ver si es que el principio de integridad territorial de los Estados está proclamado en el Tratado de la Unión Europea. Hay que ser burro para no saber esto. Hay que ser burro. Bueno, en fin, o sea que no defiendo yo a la Comisión de entonces, que me resultaba antipatiquísima, como la actual. No, es que el Tratado de la Unión Europea no permite esto. No permite esto. Que es por lo demás un principio que está en la Carta de Naciones Unidas, en fin. Bueno, entonces, ellos han perdido voto. Y han perdido voto, y esto también tiene una explicación, en el caso de RC a favor del PSOE. O sea, el PSOE le ha quitado a RC prácticamente el 50% de sus votantes. Más de 400.000 votos en 2023. ¿Qué significa? Que en RC, que es un partido, además de independentista, izquierdista, ha prevalecido ante la conciencia de la pérdida del momentum, su conciencia izquierdista. Ha dicho, bueno, pues los votantes han pensado, no es el momento ya, esto ha pasado, pues ahora vamos a votar a quien es de izquierdas. Y siendo de izquierdas nos está dando todo lo que podemos conseguir en esta situación de pérdida del momentum. Pero digo que este es un dato que se constata. El traspaso de voto de RC en una proporción muy alta, tanto como el 50%, al PSOE. Y luego hay otra consideración también por hacer que creo que afecta a los propios dirigentes independentistas. Ellos, pues sí, no les gustará la pérdida de su momentum y todas estas historias, pero hay algo que les gusta aún menos, y es que ellos, en un momento dado, vamos a decir, se echaron al monte. Y las consecuencias de echarse al monte fueron para ellos, pues, lesivas, preocupantes. Todos han sido juzgados, han sido condenados, han tenido que esperar a indultos, han tenido que esperar a amnistías, etcétera, etcétera, para salir de la cárcel o no entrar en ella. Pero claro, esto ha sido un trastorno grave en sus vidas. Hay algunos como Puigdemont y otros, no lo sé, que siguen todavía por ahí in giro en Europa. Bueno, subvencionados todos, ya lo sabemos. Que les pagan, no sabemos bien es quién, o si sabemos parte de quienes les pagan. Es decir, que no arrastran su vida miserablemente, ni por Valonia, ni por Flandes, ni... No. Viven bien, confortablemente, pero no les gustará, no lo sé, les desagradará, qué sé yo. No me importan estos señores, ni lo mal que lo pasen, lo tienen merecido. Pero es evidente que ellos no quieren volver a una iniciativa como la de 2017 a precio de este sufrimiento propio. Esto es evidente, porque saben que no consiguieron lo que querían o lo que decían querer. Luego dirán, bueno, y entonces todo este sufrimiento, ¿para qué? ¿Para qué?
pues este mercadeo constante con el gobierno de turno en Madrid, en este caso el de Sánchez, que es el más dadivoso respecto a las pretensiones nacionalistas, lo podemos tener igual, sin pasar otra vez por la cárcel, sin procedimientos ante el Tribunal Supremo, sin condenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es mi opinión de lo que sucede en Cataluña. Bueno, pues déjame adelantar, Julián, que en mi opinión el pulso ahora está entre los que tienen poder de Junts en Cataluña, que ven que lo van a perder. Yo soy alcalde de esto y ahora no lo voy a hacer porque estamos apoyando al presidente del Gobierno de España. Y eso tiene que cambiar, señor Puigdemont. Decídase, o usted y su defensa o el proyecto político que supone Junts. Y ese órdago lo van a ganar los que tienen poder, no el que está en Waterloo. Julián. Bueno, yo quería decir un par de cosas, ¿no? La primera, a mí todo este proceso negociador entre el Partido Socialista Obrero Español, catalán, y ya no pinta nada en esta negociación con Junts. Lo hará para los presupuestos y digamos, el gobierno de Cataluña, pero no para el gobierno de la nación, ¿no? Pues a mí se me parece desde el principio, en este proceso tan largo, a una partida de mus. Es decir, el mus es muy español, un juego de cartas muy español, en el cual, sin hablar de chantaje, lo que sí que ocurre es que consiste en ganar la partida haciendo creer al contrario que tienes lo que no tienes, ¿no? Entonces no la ganas porque tengas la fuerza, en este caso de los votos o la fuerza de la población catalana, pero le estás intentando hacer creer, me refiero a Junts, al contrario, que es el PSOE, que tienes algo que no tienes. Y el PSOE le está intentando hacer creer a otro que te le va a dar lo que no le puede dar, pero le hace creer... Bueno, no sé, ahora voy, José María, ¿no? Porque fijaros la coherencia, en realidad incoherencia política de Junts y también del PSOE, ¿no? La de Junts, bien, acaba de decir ayer, o antes de ayer, que... ha presentado un decreto, un proyecto de decreto, una petición en el Parlamento catalán para que se rebaje el IRPF y se suprima el impuesto de sucesiones y donaciones. No. Es una petición, a mí me parece coherente. Si piensa que realmente, digamos, en Cataluña la fiscalidad es muy elevada, pues me parece coherente que un partido, aunque sea nacionalista o independentista, pero de la derecha catalana, pida una bajada de impuestos y una eliminación de sucesiones y donaciones. Pero la respuesta política que le ha dado Pedro Sánchez es, vale, no te preocupes, me voy a negociar con Alemania el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, que tienen que ver peras con manzanas, pero los dos estarían dispuestos a aceptarlo. Es decir, Junts, estoy seguro que estaría dispuesto a ceder en esa pretensión de lo que fuera, o incluso la más grave, de no apoyar a Pedro Sánchez o al Gobierno en el Parlamento Nacional, a cambio de que, bueno, ya he conseguido lo del catalán. Si lo consigue, que yo creo que ni podría ni debería, porque se está cargando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Y abre un melón que a saber dónde termina, ¿no? Entonces, bueno, esta es la realidad que estamos viendo. Y luego hay una cosa que quiero añadir, cuando estamos viendo la incoherencia de Junts, Junts aprieta, Junts chantajea. Yo me hago una pregunta que os traslado también a vosotros. ¿A alguno de vosotros os importaría que realmente Junts, con la motivación que quiera, consiguiera terminar con la situación que estamos viviendo en España, en la cual hay un gobierno que no gobierna, en la cual se están desmontando las instituciones por la puerta de atrás, etcétera? Oye, pues no sé si es un chantaje, pero bienvenido sea. Acabemos con este suplicio, ¿no? Bueno, vamos con el personaje nefasto de la semana. Don Mario Garcés, ¿recuerda usted a quién ha votado? Yo no tengo problema, es Pedro Sánchez, porque es el empleado nefasto de la semana, del mes, del año y de la década, y seguramente de la centuria este paso, y porque es el responsable del nombramiento de todos los demás, ¿no? Por lo tanto, Pedro Sánchez. Iñaki Ezquerra, ¿quién has nominado? Personaje de la semana, Merche Aizpurua. Merche Aizpurua. Sí, claro. Creo que ha hecho méritos. Ha hecho sobrados méritos. Sobre todo esa guasa que tiene la tronca, invocando la libertad y la memoria histórica. Sobre los encapuchados le viene que ni al pelo. Bueno, don Julián Salcedo, ¿usted a quién ha
Pues no tengo más remedio que votar por Sánchez, ¿no? Pero creo que también hay otros que, sin tener la misma cuota de responsabilidad, habría que pedírsela, ¿no? Por ejemplo, a Núñez Feijóo, que es el primer representante de la oposición y que, pues bueno, pues vemos que su oposición no consigue realmente ninguno de los objetivos, ¿no? Don José María Sánchez, ¿a quién has nominado? Yo he nominado también a Aizpurúa. Anda, esto no había pasado nunca. Tenemos un empate de 2-2, no sé. Pensamos en alguna pausa de publicidad cómo dirimimos esto, a cara o cruz o algo así, tendrá que ser. Bueno, lo que sí, mira, esta también era nominable. Leire Díez, la espía, pero fontanera, pero periodista de investigación, que pedía 1 millón de euros al Sabadell por una información que tenía que podía hundir la OPA del BBVA, una información con el fenómeno de Villarejo y el anterior presidente del BBVA, bueno, en fin, un lío. Esta señora resulta que además hay ya 2 fiscales que denuncian intentos de soborno que les ha planteado la supuesta enviada de Pedro Sánchez, Leire Díez, que vengo aquí a arreglarlo todo. Soy la mujer lobo, que lo arreglo todo. Me llevo el cadáver, lo limpio todo, no queda sangre, no queda rastro. Voy a limpiar lo que haga falta que me manda Pedro. Vamos a verlo. 2 fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, han denunciado a la supuesta periodista de investigación del PSOE, Leire Díez, por intentar sobornarlos directamente o a través de terceros a cambio de que denunciaran a sus superiores. Esta denuncia se incorpora al caso que sigue un juzgado de Madrid contra la espía del PSOE, complicando aún más el futuro judicial tanto de Leire Díez como del resto de imputados. En el caso de José Grinda, afirmó que en febrero de este año Leire Díez le ofreció un destino en el extranjero y la liberación de una demanda a cambio de que él pidiera el archivo de varias causas y proporcionara información que perjudicara a su superior, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Curiosamente, Luzón es quien dirige la causa en el Supremo contra Ábalos, en la que acabó implicado Santos Cerdán. Además, Díez habría indicado que esta petición estaba respaldada por las más altas instituciones o personas del Estado. Ignacio Stampa, el otro fiscal que denuncia a la supuesta periodista por intento de soborno, fue uno de los fiscales del caso Villarejo hasta que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción. Afirma que se reunió con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet en lugar de con Santos Cerdán como se le prometió inicialmente. Díez se presentó como la persona designada por el PSOE para conocer todas las irregularidades en informes policiales de los fiscales anticorrupción, buscando información comprometedora sobre Grinda y Luzón. A cambio del chivatazo le ofrecían a Stampa un puesto de nuevo en anticorrupción. Según Stampa, también tenían en el punto de mira a Manuel García Castellón, juez ya jubilado de la Audiencia Nacional a cargo del caso Villarejo, sobre quien buscaban información de actuaciones irregulares e incluso llegaron a difundir afirmaciones falsas en su contra. No puede haber, después de aquel pequeño Nicolás, esta es la segunda más sobrada de España. Esta le dice a un fiscal, le dice, oye, no te preocupes, que yo te arreglo esto de un cargo en el extranjero, que te vas a forrar, yo hablo con quien tengo que hablar, no te lo digo, pero ya está. Al otro le dice, ¿tú qué quieres? ¿Volver a anticorrupción? Hecho, pero pásame basurita de tu jefe, el tal Luzón, y del juez García Castellón, por favor, porque yo vengo de donde vengo, Para conseguir la cita con uno de ellos le dice, vamos a ir Santos Cerdán y yo a verte, Stampa, así es que a las 10 podríamos quedar mañana. Vale. Llegan allí ella con Pérez Dolcet, que es su socio de fechorías, y le dice, no, Santos Cerdán es que no ha venido, pero nosotros venimos con el carnet de licencia para matar de Pedro, Aquí caiga quien caiga, y cueste lo que cueste, pero le vamos a dejar afinadito lo del músico, lo de la señora que es tan gran profesional, Begoña, y lo que sea menester, que yo soy la mujer lobo. Que limpio el desastre que me han dejado otros. Esto es inaudito. Mario Garcés. Esta es la espía que surgió del vino, ¿no? Del vino de Ferraz. ¿No? Yo cada vez que hablaba de Leire, que pensaba que era la de la oreja de Van Gogh, pero eso tenía otra oreja, ¿no? La oreja de... A mí es que estos personajes... Hace años que vivimos también situaciones lamentables, en los 80, en los 90, y vimos personajes también curiosos, algunos con ascendencia política y ocupando altas magistraturas del Estado. Estos personajes tan zafios, tan grotescos, tan bochornosos,
que yo no sé si se arrogan o no también. Esta sí que sería una mitomaníaca pura, si realmente todo lo que dice se lo cree. Pero personajes que yo ya no sé. Si hay una parte que estoy absolutamente convencido que es así, es una convicción moral, que forman parte de la propia estructura del Partido Socialista y actúan por demanda, actúan de parte. Yo no tengo ninguna duda, en algunos casos, viendo además lo que ofrece, viendo la información de la que dispone. Y en otros casos yo creo que, pensando que ostentan cierta prerrogativa, yo creo que ya se exceden de frenada y van ahí ya pues poco menos que enseñando así la gabardina, y aquí ofrezco relojes, ofrezco pulseras, ofrezco lo que sea, en una especie de Tom Manta de la delincuencia organizada, ¿no? A mí este es un personaje bochornoso. No se ha personado el PSOE en ninguna causa contra ella. Total, y algunos, como Paje, lo reclaman. A eso voy. Es decir, por eso decía que en algún caso yo creo que se ve que esta persona no está muy bien. No, me da la impresión que esa cabeza no va muy bien, no va como un reloj. Y en algún caso puede ser un exceso de frenada de alguien que se arroga incluso todo tipo de funciones. Pero quien generalmente se arroga esas funciones o esa capacidad de negociación es porque ha negociado o ha tenido capacidad en algún momento de negociación. Y una pista de eso quería llegar, y es que el Partido Socialista la ha dejado ir. Y si la ha dejado ir es que puede haber una especie de acuerdo, pacto tácito para que efectivamente ella no cante. Iñaki. Sí, nos hablaba de Torrente, el brazo tonto de la ley, es Torrente el brazo tonto del delito. O sea, lo grave es lo cutre que es, ¿no? Bueno, lo grave, a ver, lo grave es todo, lo grave es el delito, obviamente. Pero sí es verdad que llama la atención el grado de cutrez, ¿no? Y la prepotencia con la que este personaje se ha... Claro, vamos a ver, si tú te han dado unas órdenes desde arriba para que tú chantajees a unos fiscales, a esos dos fiscales, o como es el caso también del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ¿no era? También que también tuvo unas conversaciones muy turbias. Quería muerto al jefe de la UCO. Bueno, sí, que quería información. Sí, a ver, si tú das un paso de ese tipo, no sé, vamos a ver, cualquiera no lo da. Es decir, pero yo trato de ponerme en su lugar. A mí me dicen que haga eso, no lo haría. Muy segura tenía que ir para dar esos pasos. Es que cualquiera no los da. O sea, tú irte a un comandante de la Guardia Civil a sacarle información sobre unas determinadas personas para luego desacreditarlas y hacer caer una cúpula operativa de investigación de la corrupción, como es la UCO, o sea, es grave. Estamos hablando de cosas muy, muy graves, ¿no? Yo creo que si pisaba tan fuerte es porque sí tenía, aparte de lo que luego la parte colorista de ella y la parte, lo que vamos a llamar su idiosincrasia, es decir, que la parte cutre y graciosa, pero evidentemente sí tenía el aval del poder y del sanchismo, vamos a decir. Eso por un lado. Y luego, pues bueno, vamos a ver, a mí me gustaba mucho la frase aquella que salió en su día en la prensa, porque denota su alto nivel intelectual, ¿no? Le decía a Susana Díaz, tampoco tú eres una monja insulina. ¿No? Es una frase que da para la historia, o sea, tampoco tú eres una monja insulina. Cuando se habla de que, me hace gracia que todavía el Partido Popular tenga complejo y crea que la intelectualidad está en la izquierda. O sea, evidentemente Leire 10 es la Gos Divine, ¿no? Vamos a ver, es que entre esto, yo creo que esto hay que apuntarlo. O sea, vamos a ver, ha coincidido en el tiempo la aparición y la irrupción ahora estelar estos días de Leire 10 con todo el jaleo ese de Luis García Montero, que por cierto tiene el verso más ridículo de toda la literatura española, que es tú me dices amor, yo cojo un taxi. Esto no se puede decir sin sonreír. O sea, primero, ¿por qué no coge el metro? Quiero decir que si es tan de izquierdas, lo lógico es que coja un Uber. Si es de izquierdas, un Uber. No sé, bueno, es que ya solo le faltaba decir, bueno, quizás se podría hacer una lectura de tú me dices amor, yo cojo un Falcon. No lo sé, es decir, que ya puestos yo creo que el refranero lo dice mejor.
refranero español dice, ¿a dónde vas manzanas traigo? ¿No? Yo creo que tiene incluso más elevación poética, ¿no? Bien, pero a lo que voy, que sí, termino. Que hoy día la autoridad intelectual no está en la izquierda. Es decir, que esto, de verdad, el Partido Popular no debería tener los complejos que tiene. Es decir, que yo quiero recordar, y me lo contaron en su día, que todo este mal que viene, de este complejo que arrastra la derecha española, encarnada del Partido Popular, ya viene de la época de Aznar, de que Aznar era el que le citaba a Luis García Montero en la Moncloa para leerle a García Montero poemas de García Montero. Entonces, bueno, en fin, este es un episodio... ¿Pero llevaba la insulina o no? Eso ya no lo sé, pero vamos, desde luego sí es para tener una subida de azúcar importante. Julián Sacedo. Bueno, alguno de vosotros os habéis referido, y no es que yo quiera buscar un paralelismo, al pequeño Nicolás, ¿no? Yo creo que tú has sido, ¿verdad? Muy bien. Lo voy a utilizar si me lo permites. Hombre. No porque lo haya, sino precisamente para encontrar las diferencias. El pequeño Nicolás era un fabulador, era un bluff, un personajillo, casi un chiquillo, porque era muy joven, que se inventó un papel, probablemente se lo terminó creyendo y dijo, pues bueno, pues voy a vivir de esto, ¿no? Salvo un cierto parecido físico con alguna de las personas que decía que le apoyaban y que conocía, no tenía nada más, ¿verdad? Vendía humo. Y yo creo que no se lo creía nadie todas las cosas que decía y proponía. Pero algunos decían, bueno, por si acaso, vamos a escucharle, ¿no? Lo de Leire es muy diferente. Se me olvidaba decir, en su caso, en ese paralelismo imposible, el pequeño Nicolás podríamos decir que era un timador o un aprendiz de timador por cuenta propia, pero a mí me da la impresión de que esta Leire Díez, salvando toda presunción de inocencia, para que no tenga ningún problema, sería una timadora por cuenta ajena. Es decir, ella se llevaría lo que pudiera, pero era por cuenta ajena. Pero claro, es que esta mujer ha ocupado puestos muy relevantes en empresas públicas, por ejemplo en Correos y en alguna otra, cargos de responsabilidad, no solo digamos, económicamente bien dotados, sino con responsabilidad, ¿no? José María. Sí, no, yo confieso que este personaje, de todos estos que circulan en la fauna política española, es de los que me inspira más. O sea, la que más me inspira es Matsumoto en la Moncloa, pero esta también. Pero tú, esta señora, cuando has dicho que es la mujer lobo, ¿ella se ha calificado como mujer lobo? No, la califico yo, porque ella es la que se propone, va a los sitios y dice, yo limpio la sangre, no se preocupen, las huellas dactilares no. Tú la has calificado de mujer lobo, me parece muy bien, ahora diré algo sobre esto, ya que estamos de evocaciones literarias. Luego has dicho en algún momento que tenía licencia para matar, o sea, has evocado a 007, claro. Y Mario también ha evocado a 007 cuando ha dicho la espía que llegó del frío o algo así, ¿no? Del vino. Del vino, bueno, sí, pero el título de la película de 007, pues eso no, eso es demasiado sofisticado para la mujer lobo. Yo creo que la mujer lobo, en evocación literaria de unos versos mejores que los de García Montero, desde luego, que son la letra de la canción Caperucita Feroz de la Orquesta Mondragón. Que ya sabéis que hay un diálogo muy divertido en el que el lobo dice a Caperucita que se la va a comer y Caperucita está deseando ser devorada por el lobo. Ese es el diálogo y la rareza. Entonces, hola, mi amor, soy yo tu lobo. Y los versos finales, que son la contestación última de Caperucita Feroz, son los siguientes. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Bueno, pues este era el acuerdo, yo creo. Aquí una coyunda rara entre los delincuentes y la mujer lobo para taparlo todo. Solemnemente que nunca más la Orquesta Mondragón volverá a aparecer sobre esta mesa de sesudos tertulianos. Les deseo un buen fin de semana. Espero que se lo hayan pasado bien. Y la semana que viene puede ser un buen momento, puede ser un gran día, es el lunes, ya veremos. Hasta el próximo sábado.